Muy buenas tardes, con su venia, diputada presidenta, señor secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señoras diputados, señores diputados. El tema que le voy a tocar, señor secretario, es un tema que parece ya olvidado, que parece que ya no existiera, pero más importante, es importantísimo que nos dé respuestas puntuales a los cuestionamientos. A mediados del año pasado, un importante número de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México fueron afectados por un programa de espionaje que se supone fue adquirido por el gobierno mexicano para investigar a grupos criminales y cárteles de la droga. Sin embargo, indebidamente el programa Pegasus se dirigió a espiar a personas comprometidas con las mejores causas en nuestro país. Esta situación generó un escándalo a nivel nacional e internacional, por lo que las autoridades mexicanas pidieron a los Estados Unidos su cooperación. Pero según el periódico New York Times, oficiales estadounidenses de alto rango dijeron que después de analizar la solicitud decidieron no involucrarse al estar dudosos de que el gobierno de Peña Nieto realmente quisiera resolver el caso. En México, solo un juez federal puede autorizar la intervención de comunicaciones privadas cuando la autoridad correspondiente demuestre su imperiosa necesidad. Autorización que no fue ni solicitada ni mucho menos concedida en los casos de espionaje de la sociedad civil. Un estudio publicado a finales de septiembre del presente año por parte del laboratorio canadiense Citizen Lab, dedicados legalmente a la política de estrategia y a las tecnologías de la información, señala que 3 operadores del sistema Pegasus aún mantienen su actividad en México, esto a pesar de la gran evidencia al respecto. Para el investigador y experto en ciberseguridad, Adolfo Arreola, las prácticas de ciberespionaje, cuando son cometidas por el Estado, son un tema de preocupación, puesto que violenta los derechos y libertades individuales, diluyendo la separación entre las esferas de lo público, lo privado y lo íntimo. Utilizar la información privada o íntima como arma para desprestigiar, chantajear y limitar el ejercicio de la libre expresión es un acto que no puede tolerarse en ningún gobierno democrático y abierto. El caso es que 3 dependencias federales mexicanas supuestamente llegaron a gastar $80 millones en programas de espionaje que, lejos de monitorear actividades criminales, se utilizaron para espiar a periodistas incómodos al gobierno, abogados del caso Ayotzinapa y representantes de víctimas de abusos cometidos por la policía, entre otros. Por lo tanto, le pregunto, señor secretario, 1. ¿Se dispuso de fondos públicos para adquirir dicho software? 2. Quiero escucharlo de usted. ¿En realidad resultaron víctimas de espionaje, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil en nuestro país? Y 3. ¿Existe algún funcionario del gobierno federal, de la secretaría que usted representa, Gobernación, o del CISEN, que haya sido o resultado responsable de los abusos o algún sancionado por esta situación? ¿Es cuánto? Gracias, diputado Jacobo David Cheja. Para dar respuesta, el señor secretario Alfonso Navarrete Prida está por 5 minutos. Muchas gracias por sus preguntas al señor diputado Jacobo David Cheja Alfaro. Yo quiero decir algunas cosas del sistema Pegasus y el espionaje que se mencionó en medios de comunicación el año pasado. Una de las víctimas de ese supuesto espionaje de Pegasus, en la lista que dio a conocer el New York Times,
era su servidor. Aparecía en 2 de sus líneas como intervenidas y desde luego una vez más pues aparecía yo con nombre y apellido porque mis líneas telefónicas las pongo a mi nombre y son las que utilizo y no utilizo líneas de la Secretaría en donde haya trabajado para evitar la confusión entre llamadas personales y llamadas de carácter oficial. A mi llegada a la Secretaría de Gobernación pregunté si el Centro de Investigación y Seguridad Nacional contaba con equipo o ese equipo en particular. CISEN no lo tiene. Sé que hay una investigación que está en la esfera de la Secretaría de la Función Pública y si se realizó alguna actividad que esté fuera del marco legal o autorizado en un artículo, particularmente el 35 de una ley que describe las funciones y las intervenciones telefónicas autorizadas a través de juez en la Ley de Seguridad Nacional, pues debe de investigarse si no se apegó a ello y no solo eso, debe sancionarse. En este caso, su servidor fungiría como víctima. Es lo que yo sé del sistema. Sí es un tema la sofisticación de la tecnología en la intromisión del derecho a la privacidad y es un tema donde la ley desafortunadamente va mucho más atrás que la velocidad con que la tecnología avanza y vulnera derechos que se consideran fundamentales. Es lo que yo tengo y lo que yo podría decir y lo que conozco yo sobre ese tema en particular. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Para hacer comentarios, hasta por 2 minutos, el diputado Jacobo David Cheja Alfaro. Agradezco su respuesta, señor secretario, y lamento que también usted haya sido víctima de esta situación. De antemano entiendo que quizá no sea toda su responsabilidad, pero lamentablemente es usted quien está hoy compareciendo como titular de la dependencia. No quiero pensar que esta posición haya sido utilizada en algún momento como plataforma electoral y que el espionaje haya sido una herramienta para enfrentar adversarios políticos. Y no solo eso, la Secretaría de Gobernación, convertida en una supersecretaría, al ser dotada de atribuciones tales como la de seguridad pública, se convirtió en un gran elefante, con movilidad tan lenta que impidió dar respuestas inmediatas de gobernabilidad con los demás poderes y, por supuesto, a la seguridad pública. Prueba de ello es el incremento de la violencia en nuestro país. En el 6º informe de gobierno se nos podrían justificar cifras que pronto quedarán en el olvido, pero el pasado 2 de julio el juez más implacable sentenció a este gobierno del cual usted pertenece, forma parte. Este juez, señor secretario, fue el pueblo de México. Las y los diputados ciudadanos estamos a favor de la privacidad de las conversaciones, de que de las tecnologías y equipos de inteligencia ayuden a combatir la delincuencia, pero nunca por encima de la libertad de expresión y del estricto respeto y apego a los derechos humanos del pueblo de México. Que se escuche fuerte. Estamos en contra de vulnerar dichos derechos a través de esta práctica tan anquilosada que es el espionaje, y menos aún cuando se trata de las y los periodistas quien con su loable labor difunden lo que hoy es noticia y que el día de mañana será historia. Es cuanto, señor secretario.